Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo, soy residente de traumatología, cuarto año, y hoy voy a ser el encargado de darles la clase sobre emergencias traumatológicas. El objetivo de esta clase no es que tengan un nivel de conocimiento específico a nivel traumatológico sobre el tratamiento a mediano o largo plazo, sino que más o menos sepamos sobre ciertas entidades que son comunes y sobre esas entidades lo más importante, sobre todo para un manejo en guardia, ¿no? En el que un médico de guardia, un clínico o cualquier médico encargado se puede hacer cargo. Entonces, vamos a empezar con una de las entidades más comunes de la charla, que vendría a ser las fracturas expuestas. Ya desde la antigüedad, este tipo de lesiones eran consideradas como de mal pronóstico, tanto por las complicaciones frecuentes como la infección y demás, como las más graves como la amputación y muerte. Se describía como una lesión premonitoria de muerte del paciente hasta que en el año 1800 se generan los primeros conceptos sobre lo que es la sepsia, antisepsia, que mejoraron por mucho el pronóstico y más adelante sobre los procedimientos para mejorar también el tema infectológico. Eh, Tal vez uno de los autores que más aportaron y también que más resuenan en este tema son Bustillo y Anderson, eh, en donde ellos, además de crear una clasificación, nos brindan una guía de tratamiento sobre cada tipo de fractura según su gravedad, y también brindan una especie de paradigmas o pilares importantes de tratamiento en este tipo de lesiones, como es el debridamiento, eh, irrigación de la herida, de la lesión, el tratamiento antibiótico, que es fundamental antes y después del tratamiento quirúrgico, y el resto de gestos, que son un poquito más específicos para el tema quirúrgico. Entonces, como definición, una fractura expuesta es una herida que comunica con el foco de fractura. El 30% de este tipo de fracturas son politraumatismos. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las veces tenemos que descartar lesiones asociadas. Y el 90% son accidentes en vía pública. No siempre son tan evidentes como vemos en la imagen de la izquierda. Muchas veces se puede evidenciar el hueso saliendo a nivel de la piel, pero en algunas ocasiones son heridas puntiformes que uno las puede confundir con una laceración o tal vez con una herida con un objeto punzante, pero haciendo estudios complementarios vemos que justo el ápice de la fractura coincide con el sitio de la herida, y eso ya es un criterio para considerarlo una fractura expuesta. Entonces, para empezar debemos entender la gravedad de la situación, ¿no? Clasificarla según el grado que tenga, y también según el mecanismo de lesión, que puede ser directo o indirecto. Y para esto se puede usar distintos tipos de clasificación. En general, como dijimos antes, podemos usar la clasificación de Bustillo y Anderson, que es la más usada, pero una bastante parecida es la clasificación de Beard, que también nos brinda parámetros similares, solo que la de Bustillo y Anderson, además de permitirnos evaluar tanto el daño a las partes blandas como la convolución de la herida, es decir, el grado de transferencia de energía, también nos brinda una guía sobre el tratamiento que se debe hacer. En general, las de tipo 1 son de baja transferencia de energía, la herida es menor de 1 centímetro, es decir, las que tienen una herida puntiforme entrarían en esta categoría. Se consideran limpias, entre comillas, ya que la lesión, el mecanismo de lesión sería de adentro hacia afuera, es decir, el hueso es el que perfora la piel, y como el grado de transferencia de energía es menor, también el trazo de fractura será más simple. En el grado 2, la herida ya aumenta de tamaño, sería de 1 a 10 centímetros, la transferencia de energía también sería moderada, y el mecanismo de lesión podría ser tanto de dentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. El grado de contaminación de este sería moderado, y el trazo de fractura también ya estaría aumentando en complejidad.
Y el grado 3, que tiene una subdivisión en A, B y C, y serían las fracturas más complejas, con mayor daño de las partes blandas. La subdivisión A se considera ya a un grado de contaminación más severo, en donde si bien la herida es mayor a 10 centímetros, todavía las partes blandas alcanzan a cubrir el defecto óseo. Y usualmente son de gran transferencia de energía, por lo que el trazo de fractura también es más complejo, son fracturas comminutas. El grado 3B, también un tamaño de la herida mayor a 10 centímetros, pero con la característica de que las partes blandas ya no alcanzan a cubrir el defecto primario, sino que se necesitan procedimientos adicionales como el uso de colgajos para cubrir totalmente. Y el grado 13, que es el de peor pronóstico, en donde existe una lesión neurovascular que comprometan la vitalidad de la parte distal de la lesión, ¿no? Es decir, que necesiten algún tipo de procedimiento como alguna reparación vascular. Ya son heridas bastante contaminadas, la combinación de la fractura es mucho más grande y obviamente tienen peor pronóstico. La AO también nos brinda su propia clasificación, especialmente en los modificadores de la clasificación, pero bueno, esto es un poquito más complejo y eh, para un médico de guardia capaz no es tan útil y tan reproducible como la clasificación de Bustillo. Un poco más esquemático, la clasificación de Bustillo, como vemos, la grado 1, en general heridas puntiformes, grado 2, lesión entre 1 y 10 centímetros, y de grado 3 para adelante, mayor a 10 centímetros. Recordemos que la clasificación de Bustillo y Anderson es postquirúrgica, es decir, se clasifica después del aseo quirúrgico, pero se puede tener un aproximado prequirúrgico. Lo que es importante para nosotros es que documentemos la herida antes de entrar a quirófano. Así que sería muy útil tener una foto antes para saber el nivel de cobertura que tenemos de la lesión, así como la sospecha de las lesiones vasculares o nerviosas asociadas. El principio de tratamiento de este tipo de fracturas, obviamente las guías de la TLS, evaluar los riesgos de sangrado inmediato que pongan en peligro la vida del paciente, es decir, el estado hemodinámico del paciente, acompañado siempre de una inmovilización que nos ayuda en el tema de la analgesia del paciente. También el lavado previo al quirófano que se hace en guardia es muy importante. Existe controversia al respecto, ya que si bien alguna literatura avala cierto tipo de debridaje en guardia, hay mucha literatura que lo contradice y se prefiere un lavado por arrastre, es decir, con solución fisiológica estéril en gran cantidad y solo retirar los detritos o cuerpos extraños que estén al alcance de la mano y nada más. Después la cubierta con apósitos estériles y húmedos y hacer un lavado agresivo bajo sedación en quirófano. Y bueno, realizar la estabilización de la fractura y la cobertura cutánea según lo requiera el paciente, ¿no? Es importante también el uso de antibióticos lo más antes posible, ya que se ha demostrado que más que la velocidad con que entre el paciente a quirófano, es más lo que modifica mucho el pronóstico es el tiempo en el que el paciente recibe el antibiótico inicial. Y bueno, lo complementario que sigue el suero antitetánico y la documentación de la herida. Las fracturas en general, no solo las fracturas expuestas, deberían ser inmovilizadas después de la evaluación inicial de la herida y para esto se pueden utilizar diferentes tipos de métodos, ¿no? Empezando de las valvas o férulas incompletas que pueden ser palmares o dorsales o ventrales o dorsales, pasando por osteodesis mínimas, es decir, el uso de clavijas, la vieja confiable, que sería la tracción esquelética, que es bastante usada en nuestro servicio y que es muy útil en la gran mayoría de los casos, o la fijación con implantes definitivos, pero esto ya es para quirófano. Lo más útil para nosotros son las valvas, que son de fácil acceso, de fácil realización y al alcance de cualquier guardia en general. Es importante recordar que para la inmovilización con cualquier tipo de férula se debe realizar lo indicado, ya que una inmovilización excesiva
nos daría el riesgo de rigidez en articulaciones que no estarían afectadas, así como una inmovilización insuficiente también no nos ayudaría a lograr los objetivos a alcanzar, como ser la estabilización de la fractura, la analgesia del paciente, evitar el sangrado excesivo, el edema excesivo, etc. Lo indicado es inmovilizar la articulación proximal a la lesión y la articulación distal. También depende mucho del contexto en el que nosotros vivimos y también el tipo de pacientes, el grado de educación, el grado, el estrato social de pacientes que tratamos, ya que eh, muchas veces nos hemos visto en la obligación de internar a pacientes que nosotros sospechamos que no van a tener cuidado con el yeso, que no van a tener los controles necesarios y que sabemos que debido a eso se van a complicar la fractura, así como también el uso de fijadores externos en este tipo de pacientes para estabilizarlos de mejor manera, ¿no? Existen también diferentes escalas para valorar las partes blandas solamente, como esta escala, la de BES, que es la más conocida. Sin embargo, la legislatura argentina no la contempla todavía para el pronóstico de las heridas graves, sobre todo que tienen que ver con la amputación. Sin embargo, es una buena guía para nosotros decidir si vamos a intentar que la lesión eh, es decir, que la parte distal de la lesión tenga una oportunidad más antes de elegir la amputación primaria, que también tendría sus complicaciones, ¿no? Ambas opciones tienen sus complicaciones, sus pros y sus contras. Entonces, esto ya tiene que ser valorado más por un especialista. Pasando a otra entidad, tenemos el síndrome compartimental. Recordemos, bueno, si nosotros realizamos una búsqueda en cualquier buscador de síndrome compartimental, la mayoría de las imágenes que nos aparecen es de una pierna, ya sea fasciotomizada o edematizada y demás. Y esto es porque ese segmento es por mucho el que más riesgo tiene y el que más frecuencia sufre del síndrome compartimental. Pero los otros segmentos del cuerpo no están exentos de sufrir esa patología, ya que al tratarse de un desequilibrio entre continente y contenido, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo cilíndrica que esté revestida o cubierta por un tejido que es que tenga poca elasticidad. Recordemos que anatómicamente en la parte del antebrazo, del muslo, del brazo, de la pierna, incluso de la mano y los dedos, tenemos subcompartimentos que están divididos por diferentes fascias y tejidos que pueden cada uno edematizarse o aumentar de contenido de manera individual o de manera grupal, dependiendo de la patología. Por lo que el abordaje de este tipo de entidad tiene que ser pensando en todo eso. Recordemos, como dijimos, el concepto de síndrome compartimental es el incremento de la presión intersticial en un compartimento osteofacial, o no también, cerrado, que determina un compromiso microvascular, es decir, el compromiso de las grandes arterias no siempre está dado. En pocas palabras, se puede mantener todavía los pulsos distales a pesar de que un síndrome compartimental ya esté instaurado. Y para eso nosotros tenemos que evaluar bien al paciente, en el caso de un paciente consciente o un paciente inconsciente, y a realizar las medidas que se crean necesarias. Existen dos tipos principales de síndromes compartimentales, que pueden ser agudo o crónico. Para nuestro interés, el principal es el agudo, y esto puede ser debido a diferentes causas, como fracturas, traumas, que no siempre pueden deberse a fracturas, lesiones arteriales que generen un sangrado que ocupan un tercer espacio en el compartimento, la compresión, traumas por atracción que generen edema, o quemaduras que disminuyan o pongan más rígido todavía el continente de la parte afecta. Entonces, como dijimos, hay una alteración de la homeostasia en la presión de los compartimentos. Y para esto es fundamental conocer la anatomía
y saber que en cada segmento del cuerpo existen un variado número de compartimentos y cómo acceder a ellos para tomar la medida y también saber por dónde pasa el flujo de cada compartimento. Recordemos, como dijimos antes, que lo que está más afectado es la microvasculatura y no tanto la macrovasculatura. Y es por eso que los síntomas iniciales más tienen que ver con la compresión nerviosa y el compromiso de la microvasculatura que un compromiso del flujo arterial en general. Como dijimos, ahí existe una alteración del continente y el contenido. Las causas más frecuentes de la disminución del tamaño del continente son los yesos o vendajes excesivamente apretados, esto especialmente con los vendajes elásticos, que pueden deberse a un edema postraumático, pero especialmente los vendajes rígidos. La primera eh, la primera acción de un paciente capaz ante un trauma es realizarse un vendaje, pero el paciente no entiende que después del trauma la extremidad o el segmento va a ir en aumento de volumen y que ese vendaje rígido no tiene esa misma complacencia que el tejido nativo. Entonces puede generar un síndrome compartimental. Asimismo, con un yeso demasiado ajustado, eso también puede deberse a cierres de fascias, a tensión, en el caso de los pacientes postquirúrgicos o en alguna rafia de alguna herida grave, en el caso de quemaduras y traumas por congelación. Es por eso que en estos pacientes se realiza también la esquelectomía, que es diferente a la fasciotomía, o en traumas por atracción o aplastamiento. En el caso del aumento por contenido, ese edema del tejido intersticial, hemorragia con hematomas ocupantes, o una combinación de lo anterior. La clínica del paciente es bastante florida, siempre contando con que el paciente esté consciente. Lo primero en manifestarse son las parestesias, seguido por el dolor, un dolor que es bastante agudo, bastante fuerte, que no responde de manera correcta a los analgésicos y que no siempre va en relación con la lesión inicial, ya sea un golpe o una fractura. La presión intracompartimental por encima de 30 milímetros de mercurio, esto siempre y cuando nosotros tengamos las herramientas adecuadas para medir el compartimento, la palidez en la zona, no tanto a distal, y la ausencia de pulsos, que ya sería un signo tardío o la indicación de que la presión está muy por encima de los 30 milímetros de mercurio. Cuando un paciente está inconsciente, nosotros debemos ya tomar en cuenta otros signos para la medición intracompartimental, que sería el principal método de diagnóstico en este tipo de pacientes. Si nosotros desconocemos el mecanismo de trauma y tenemos una extremidad con aumento de volumen, de características duras, pétreas, es una indicación de la toma de presión intracompartimental, por lo que no debería retrasar el diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Aparte que un paciente politraumatizado, inconsciente, debería ser sujeto a una valoración multidisciplinaria en donde deberían estar varios profesionales para estar atentos a esta entidad. La presión compartimental se mide con diferentes métodos. Para esto existen medidores específicos disponibles por diferentes marcas, o también existen herramientas hechizas con el uso de manómetros de mercurio y jeringas, pero el método diagnóstico principal es clínico. El tratamiento consiste en la fasciotomía de el compartimento en específico, ¿no? Nosotros, y en general, se prefiere la fasciotomía de todos los compartimentos en el segmento, ya que no siempre se está seguro del compartimento afecto y en general está afectado más de un compartimento, por lo que en el procedimiento quirúrgico, ya sea en quirófano o a veces incluso en la misma guardia, se debe liberar todos los compartimentos. Y para esto es importante el conocimiento fundamental de la anatomía. Este procedimiento no está reservado solo para el especialista en traumatología, sino que debería ser factible para cualquier médico de guardia que se desempeñe en tal servicio.
Y para esto existen diferentes vías de abordaje. Lo más descrito está en la pierna, ya que recordemos que es el segmento con mayor frecuencia afectado. En general, en la pierna se utilizan dos abordajes para acceder al compartimento anterior. Como lo voy a subrayar acá, en la pierna existe un compartimento anterior, que sería este, un compartimento lateral y un compartimento posterior, que es este, subdividido en dos partes, uno superficial y uno profundo. Entonces, lo que se trata es de realizar la menor cantidad de abordajes posibles para acceder a estos compartimentos. Podríamos usar un abordaje el anterolateral, que sería de esta manera, para acceder al compartimento tanto anterior como lateral, y un abordaje posteromedial para acceder al compartimento posterior, tanto superficial como profundo. Es la manera más sencilla de hacerlo. Y no olvidemos que tenemos que hacer una sección amplia de la fascia para liberar la presión. Como vemos en el ejemplo, se realizan abordajes amplios y no se cierra la herida en principio para que esta no caer en lo mismo, ¿no? En un nuevo síndrome compartimental en segunda intención. No olvidemos que no es una patología típica o propia del miembro inferior, o miembro superior. Esto puede existir en cualquier segmento que tenga subcompartimentos, tanto en la mano como en el dedo, porque por lo que están descritos diferentes abordajes para estos segmentos, tanto en la pierna, en el antebrazo. La complicación más temida y más frecuente del síndrome compartimental, pasando por alto la amputación por necrosis, es la contractura isquémica de Volk. Básicamente, el músculo, al producirse una necrosis, es reemplazada por tejido fibroso, lo que conlleva a una contractura de tal músculo y generando posiciones viciosas de las articulaciones y también inutilizando el músculo y las articulaciones, generando rigidez y dolor en estas. Es lo que queremos evitar en esta entidad. Este es el ejemplo de una fasciotomía realizada en guardia. En general, cuando se tratan de patologías que tengan que ver con el continente, se utilizan fasciotomías de gran extensión que atraviesan varios segmentos del cuerpo, pero que salvan en sí la extremidad. Y el cierre se realiza por una tercera intención. Pasando a otra entidad, tenemos las luxaciones. Las luxaciones las definimos como pérdida de la congruencia articular entre dos segmentos óseos. También algunos libros lo describen como una descoaptación de la articulación. Son entidades que son difíciles de pasar por alto, ya que en la guardia nos llega un paciente clásicamente con dolor, impotencia funcional, ¿no? Todas las características de un trauma fuerte: dolor, impotencia funcional, asimetría, eh, eh, y en el caso de un paciente consciente, pero en el caso de un paciente inconsciente, ya la cinemática de trauma, la deformidad nos debe llevar a la sospecha de este tipo de lesiones. Los exámenes complementarios básicos, empezando en una radiografía, son difíciles de pasar por alto las lesiones, ya que la incongruencia es bastante evidente. Las articulaciones más frecuentemente afectadas en orden descendente son el hombro en primer lugar por mucho, seguida por el codo, la rodilla, la cadera y la articulación acromioclavicular, pero esta es una entidad aparte que vamos a decir un par de palabras nada más sobre ella. Es importante recordar que eh, aparte de la luxación en sí, es decir, la incongruencia articular, es común que se presente alguna lesión tanto vascular como nerviosa. Y es por eso que, además de toda la evaluación inicial en la guardia, el examen físico también tiene que ir acompañado de una evaluación en la parte distal sobre la irrigación y la inervación. Este pequeño cuadro nos ayuda a sospechar, según el hueso que esté afectado, la articulación que esté afectada, en la lesión vascular inherente.
así como la lesión nerviosa. No pasa, ahí está. Como por ejemplo, en el caso de una luxación de hombro, nosotros debemos valorar tanto el estado de la arteria axilar como el nervio axilar. En el caso de una luxación de rodilla, el estado del nervio ciático o la vasculatura poplítea. Como dijimos, la entidad más común en esta patología es la del hombro. Es difícil de pasar por alto ya que un paciente se presenta con mucho dolor, típicamente sujetándose del codo para evitar esa tracción inferior. El signo de la charretera, como vemos que es la prominencia de la unión, que en realidad no es una prominencia ya que al desplazarse la cabeza humeral hacia medial, lo que estamos haciendo es comprimir las partes blandas sobre el acromión y no al revés, pero el signo es evidente. El examen físico debe ir acompañado siempre de un examen imagenológico y esto es fácil de pedir, se pide como un frente de hombro y la idea es tener siempre un par radiológico para tener una idea en tercera dimensión de hacia dónde está desplazada la luxación, ya que tiene diferentes modalidades, no puede estar desplazada a diferentes lugares y dependiendo de hacia dónde esté desplazado, también la maniobra de reducción que vayamos a usar. El par radiológico que se pide para hombro es un frente de hombro y un perfil de escápula, sobre todo el frente para ver si está desplazado superior o inferior y el perfil de escápula para ver si está anterior o posterior. La dirección más común es anterior-inferior en el 95% de los casos. Para la reducción de esta luxación existen diferentes tipos de maniobras. No es importante que las conozcan todas. De hecho, nosotros para los residentes al menos les exigimos que aprendan 3 al menos para que sea su uso. Si es que las deben conocer todas, pero deben ser 3 las de uso cotidiano antes de iniciar una medida complementaria de la falla de las anteriores, que sería la reducción en quirófano, pero para la utilidad suya en guardia, en el caso de la ausencia de un traumatólogo, elegí las 3 más sencillas de usar y más fáciles de indicar al paciente también, que sería la primera llamada la de Vado o también tiene el nombre de autorreducción, que es con el paciente acostado sobre la camilla, se le ata ambas muñecas y con la rodilla doblada se le pide que realice una tracción con el cuerpo hacia posterior, mientras el hecho de tener las manos atadas realice una tracción anterior del hombro. Es importante saber que en cualquiera de este tipo de maniobras de reducción, el resultado no siempre es inmediato. En general se debe esperar a que los músculos se vayan relajando, se vayan cansando y cuando exista la relajación muscular en gran parte dada por el paciente, es donde se va a lograr la reducción. Es por eso que muchas veces, en el caso de intentos de reducción fallidas, se prefiere una sedación del paciente eh, tanto como una relajación muscular o una anestesia eh, en la articulación, pero esto ya es un poquito más complejo, más para el especialista. No es el objetivo de esta charla, sino darles a conocer las medidas que ustedes pueden realizar en guardia. Esta es una medida útil en el caso de que ustedes no quieran realizar una maniobra tan agresiva con el paciente, esto lo puede hacer él mismo. Otra medida útil es la maniobra de espazo, que consiste en una tracción hacia anterior con una flexión de la extremidad. Es bastante fácil, solo se realiza una tracción hacia superior y una rotación externa sostenida. En un principio, como dijimos, no se va a realizar la reducción, pero con el pasar del tiempo, con la relajación del paciente, eso se va a lograr tarde o temprano. Y la última maniobra, que es la última que utilizan los residentes, ya que no es
idealmente la primera, ya que es bastante agresiva, es la maniobra de tracción y contratracción. Con el uso de una sábana se ata lo que es la axila del paciente y teniendo un eje de tracción de más o menos 60 grados, que es más o menos el eje donde los músculos del manguito rotador están todos en una contra, en un eje de tracción simétrico, eh, traccionando constantemente se logra lo que es la relajación por cansancio de todos los músculos que actúan en el hombro y se lograría una reducción del hombro, ¿no? Eh, eh, es la más fácil de realizar y en el caso de los residentes es la última que realiza, pero es totalmente válida y totalmente realizable por cualquier médico que esté en la guardia. Perdón. En el caso del codo, también es una entidad difícil de pasar por alto, ya que la deformidad es bastante evidente. El par radiológico que se pide es un frente y perfil de codo, como en la mayoría de los segmentos. También en la radiografía es bastante evidente lo que sucede. La complicación más peligrosa de este tipo de patología es la lesión vascular o nerviosa que se puede dar por la compresión en el caso de la luxación. La mayoría de los casos, más de un 80% de lesión vascular o nerviosa, se ve resuelta con la reducción y es por eso que es importante que ustedes sepan reconocerla y eh, tratarla, al menos en su fase aguda, en el caso de que no cuente con un traumatólogo de guardia o este esté llamado y tenga mucho tiempo de espera. No debería posponerse la reducción al no contarse con un traumatólogo, ya que depende mucho del tiempo de reducción el pronóstico de una lesión vascular o nerviosa. Existen varios tipos de luxaciones de codos dependiendo a dónde se luxe el segmento, pero la maniobra de reducción en esencia es la misma, ¿no? Todo depende de a dónde esté desplazado el segmento y consiste básicamente en la tracción gentil y en la traslación contraria al mecanismo de lesión. Es decir, si el olecranon está hacia la parte posterior, lo que nosotros debemos hacer es guiarla hacia anterior después de hacer la tracción gentil. Esto se puede hacer con ayuda, que sería mucho más fácil, o sin ayuda. Nosotros, si nos encontramos solos en guardia, podemos pedirle ayuda con la tracción a un familiar o un enfermero en caso de que esté en guardia y nosotros realizar la manipulación del segmento afecto que es la que radica en la complejidad de la reducción. No es complicado y la reducción se hace evidente. En el caso de que no se pueda realizar la reducción tanto en esta patología como en cualquier otra, lo único que se debe hacer es inmovilizarla y preparar al paciente para ingreso a quirófano, ya que la reducción debe hacerse en quirófano bajo sedación y seguramente algún procedimiento para la estabilización de la misma. Otra patología frecuente es la luxación de cadera, no solo propio de una articulación nativa, sino también es frecuente en el caso de una artroplastia o una prótesis de cadera, eh, y también es difícil de pasar por alto, ya que la clínica es bastante clara, ¿no? La simetría de la extremidad, la posición púdica o impúdica, dependiendo de a dónde sea la luxación, ya sea anterior o posterior. La radiografía que se pide es un frente de cadera o frente de pelvis, también dependiendo de lo que ustedes quieran ver. Y la incongruencia articular es evidente. Como vemos aquí, se ve el acetábulo que está incongruente con la cabeza femoral. El paciente generalmente viene con dolor marcado, una impotencia funcional, una asimetría, como vemos acá, la extremidad se encuentra mucho más corta que la extremidad contraria. En este caso tenemos una actitud impúdica, es decir, una rotación interna de la extremidad, no, perdón, púdica, y lo que nos indica una luxación hacia posterior. Existen diversas maniobras de reducción, como la técnica de Stimson o Bigelow. Mucho depende del médico que esté de guardia, pero a mi parecer la técnica que más útil les resultaría a ustedes es esta que vemos acá, que consiste en una tracción en el eje del fémur hacia
superior con la cadera en flexión. Nosotros, por comodidad y para ejercer más fuerza, lo que hacemos es enredar, colocar una sábana alrededor de nuestro cuello y alrededor de la rodilla del paciente, cosa de que la tracción la realicemos con nuestro propio cuerpo hacia superior y con las manos realizar rotaciones tanto externas como internas y de esa manera ayudar a la reducción. La fuerza que se necesita para reducir la cadera es bastante grande, por lo que la mayoría de las veces necesitamos de una sedación. Puede hacerse en guardia perfectamente, pero en caso de no conseguirlo, después de 1 o 2 intentos, el paciente debería ser preparado para subir a quirófano. Menos frecuente, pero no menor en importancia, es la luxación de rodilla. También es algo bastante evidente, ya que la deformidad lo es, así como el dolor, la impotencia funcional. El par radiológico que se pide es un frente y un perfil de rodilla, donde también la incongruencia es bastante evidente. La complicación más temida y más frecuente es neurovascular, por lo que la reducción no debería retrasarse a la espera de llegada de un especialista, ya que el pronóstico tiene que ver mucho y las maniobras de reducción son simples, al igual que el codo, consisten en una tracción gentil acompañado de una traslación contraria al mecanismo de lesión. Es decir, si el fémur se encuentra luxado hacia posterior, la tracción debería ser hacia anterior. Y si el fémur se encuentra luxado hacia anterior, la maniobra de reducción tiene que ser hacia posterior. Siempre primero la tracción de la parte distal. Otra patología frecuente en la rodilla, que es un poquito más benigna que la anterior, es la luxación de rótula. También es evidente por la deformidad que existe. En el mismo par radiológico se puede evidenciar, como vemos acá, la rótula se encuentra descentrada. Normalmente tendría que estar centrada en un punto concéntrico entre ambos cóndilos femorales, pero la proyección que más nos sirve es un axial de rótula. Normalmente aquí tendríamos que ver ambos cóndilos femorales y la rótula en el medio, pero como vemos aquí está lateralizada. La maniobra de reducción de rótula es bastante simple y también debería ser realizada lo más antes posible y consiste en una extensión de la rodilla y con la mano, con la pinza, podríamos guiar la rótula hacia la reducción. Es nada más hacer una extensión de la rodilla, es decir, extenderla, y con la mano guiar la rótula hacia la parte anatómica. Ok, bueno, continuamos entonces. Disculpen la voz, estoy un poco enfermo, así que voy a tratar de ser un poquito más claro al vocalizar. Bueno, otra entidad muy importante y que es común por el tipo de pacientes que nosotros manejamos es la fascitis necrotizante. Es bastante agresiva y requiere un tratamiento inmediato. Recordemos que la fascitis necrotizante muchas veces viene a complicación de una herida inicial o de una entidad inicial como la celulitis, pero ya es mucho más agresiva y compromete tejidos, puede comprometer tanto el tejido celular subcutáneo como el tejido muscular incluso. La diferencia principal radica en la agresividad y en la disección necrótica que producen las bacterias causantes de esta entidad, y sobre todo en la velocidad de afección de la extremidad. Es por eso importante marcar los límites de la celulitis o de la infección e ir controlando al paciente cada cierto tiempo para controlar su progresión y también su afección. Muchas veces esta entidad se manifiesta con características similares a la celulitis, ¿no? Como aumento de temperatura, aumento de volumen, dolor, eritema, pero el grado de la velocidad con la que avanza es tremendo
Hay artículos que describen una velocidad de al menos 1 centímetro por hora, y a veces es tan agresivo que uno, cuando pone atención en ese tipo de afecciones, puede ver cómo avanza. También puede venir acompañado de flictenas o ampollas. El olor es bastante característico, es muy fuerte, un olor pútrido, y también la secreción puede ser purulenta. En general es una entidad difícil de pasar por alto también, pero que también puede confundirse, como dijimos, con una celulitis, tanto como una herida crónica, como un pie diabético. Como vemos, existen diferentes formas de presentación y diferentes estadios en la misma. En general, es tan agresivo que el ingreso a quirófano no debe verse retrasado ni siquiera por el ayuno del paciente. Es una de las pocas entidades que no lo permiten, ni por el ayuno, ni por el estado clínico del paciente, ni por alguna alteración en el coagulograma. Pocas veces se ven retrasadas por eso, ya que existe un riesgo de vida casi inmediato, y es por eso que se debe ser muy agresivo con esta entidad. La principal característica de esta entidad, y la más reconocible, es la presencia de gases en las partes blandas. No debe confundirse con la presencia de aire en úlceras previas, ya que en úlceras por pie diabético muchas veces nosotros también vemos aire, pero eso es porque la úlcera comunica con el exterior y muchas veces forma bolsillos. Lo que debemos hacer nosotros para eh, diferenciar si el gas viene por la úlcera o es que existe realmente gas las partes blandas, es la palpación. No es agresiva la palpación, no es con mucha fuerza, debe ser gentil, y la característica es de comprimir un papel celofán, ¿no? Los crépitos son difíciles de olvidar una vez que ya los palpaste. En la radiografía se pueden ver los gases en las partes blandas, y debemos sospechar de esto sobre todo en pacientes que no tengan un puerto de entrada de aire, ya que, qué sé yo, en heridas por arma de fuego también se puede ver aire intersticial, y no siempre significa que tenga que ver con una fascitis necrotizante. A veces es tan evidente como en esta radiografía, en donde el aire está bastante diseminado, pero a veces puede ser tan simple como en esta radiografía inicial, ¿no? Lo que uno debe hacer es estar atento, y si es necesario pedir placas de control en cierto tiempo posterior a la evaluación inicial, al ver que el paciente no concuerda con el diagnóstico inicial. Existen agentes comunes causales de esta patología, pero en general se lo atribuye a factores intrahospitalarios en su gran mayoría, tanto así que en la antigüedad se la llamaba como gangrena de hospital a la fascitis necrotizante. Los factores de riesgo son procedimientos quirúrgicos previos o drenajes de abscesos, eh, procedimientos simples como inyecciones intramusculares, que pueden ver con pacientes propensos o no, es decir, pacientes inmunocomprometidos, traumatismos graves previos como quemaduras, mordeduras por animales o abrasiones, mala irrigación de tejidos, hipoxia con pacientes que tengan comprometida la microirrigación, pacientes diabéticos o vasculares, o inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes que tengan que ver con tratamiento inmunosupresor, o pacientes inmunosuprimidos por su patología previa. Existe una guía de tratamiento, existen varias guías de tratamiento según el agente causal, pero el principal pilar de tratamiento en esta patología no es tanto el tratamiento antibiótico, sino una rápida debridación quirúrgica de la lesión. Lo que se debe hacer es muy agresivo, retirar la parte necrótica, sacar todo el tejido infectado. No se cierra generalmente de primera intención cuando se realiza este debridamiento. Lo que se hace es cubrirlo con apósitos estériles o realizar un BAC,
pero se trata de ser en general bastante agresivo. Incluso el debridamiento conservador está relacionado con altas tasas de una nueva entrada a quirófano para un procedimiento más agresivo como la amputación, y es por eso que en muchos servicios se prefiere realizar una amputación en un nivel seguro antes de un empeoramiento del paciente. Recordemos que esta patología complica mucho la parte del medio interno del paciente, principalmente relacionada con una insuficiencia renal, deterioro del estado general, un estado séptico del paciente y una complicación frecuente es la muerte. En general, la medida fuera de lo quirúrgico que más eh, beneficios brinda, o sea, que un mejor pronóstico brinda, es la cámara hiperbárica, ya sea en el segmento afectado o en todo el cuerpo, pero son muy pocos los centros que cuentan con esta medida, al menos en el medio en que estamos nosotros. Pero si lo tenemos a disposición, se podría combinar con el procedimiento quirúrgico en sí. Lo que es importante para cualquier médico de emergencia es saber reconocer la entidad y saber que ese paciente va a ingresar a quirófano lo más antes posible, así que lo ideal sería prepararlo para el ingreso a quirófano. Existen medidas muy agresivas que intentan ser conservadoras, como el dejar toda la región afectada eh, libre o abierta, pero como dijimos, tiene un alto índice de reoperación, así que en muchos servicios prefieren la amputación o desarticulación directa cuando la parte distal está bastante afectada, pero cuando no, tiene que ir acompañada de la cámara hiperbárica o al menos un tratamiento con presión negativa, un BAC. Continuamos con la artritis séptica, otra entidad de emergencia del área traumatológica que a diferencia de las anteriores tal vez sería la más fácil, capaz de confundirla con otras entidades, pero con una buena anamnesis y un buen apoyo de laboratorio seríamos capaces de diagnosticar. Es un proceso infeccioso que compromete la articulación, eh, no es raro. De hecho, en pacientes con prótesis es mucho más común que en pacientes sin prótesis previa, mucho más frecuente en niños menores de 3 años. Tiene un alto índice de secuelas, incluso en un tratamiento temprano. Y en orden de frecuencia, la articulación más afectada es la rodilla, seguida por la cadera, hombro, codo, pero en general cualquier articulación, ya sea grande o pequeña, puede ser afectada por esta entidad. Siempre empezando de la anamnesis, los antecedentes del paciente, preguntar si tuvo un antecedente febril. eh, Ustedes ya saben, un paciente que tuvo algún antecedente infectológico positivo, un paciente que pudo tener una infección previa. Recordemos que la mayoría de los casos son de diseminación hematógena, no siempre tienen que ver con un sitio de entrada directo como una herida, así que un paciente con un antecedente de infección previa como un resfrío o una infección urinaria pueden ser pacientes de una artritis séptica. Siempre preguntar sobre antecedentes. La característica principal es el dolor intenso debido al edema que sufre la articulación, la impotencia funcional, el aumento de volumen de la articulación, es decir, el edema que sufre, también pone a la articulación, principalmente la rodilla, en una posición antálgica de semiflexión, por lo que esa rodilla se encuentra bloqueada. Y bueno, los otros signos de infección comunes como el aumento de temperatura, el eritema, etc. Un signo importante es el choque rotuliano o el peloteo rotuliano, que nos indica que el edema, o sea, es el aumento de volumen, es intraarticular. Existen diferentes agentes causales que dependiendo de la edad del paciente varían en alguna medida, pero no es una regla, no puede ser a diferentes causas.
También existen pacientes más proclives a esta patología, como los pacientes con, compromiso inmune, pacientes drogodependientes, o que tengan alguna medicación que también los vuelva inmunocomprometidos. O también pacientes que hayan sufrido algún tipo de procedimiento intraarticular como una punción previa o infiltración previa, también es un antecedente importante. Como dijimos, la anamnesis es importante, la exploración física y siempre el apoyo de laboratorio cuando dudemos del diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico, pero casi siempre se necesita de un apoyo laboratorial para su confirmación porque son en general pacientes con una clínica bastante florida. Se pueden pedir reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación, PCR, pero sabemos que no son tan específicos. Tal vez la ayuda laboratorial más importante es la punción directa y evaluar las características del líquido intraarticular, y eso se puede hacer en el momento. Se puede pedir cultivo, pero sabemos que eso va a tardar, pero ya evaluando las características del líquido, uno ya puede tener una guía bastante fiable de lo que sucede. Y aún así, si el resultado del líquido de punción sea incierto, la clínica siempre manda. Es mejor realizar un lavado de más que tener una rodilla séptica que esté sufriendo un día más o 12 horas más, en el que la articular, el cartílago, se va deteriorando y el pronóstico empeore. Los estudios de imagen no son tan específicos. La radiografía, más que todo, para descartar causas traumáticas, fracturas, lo mismo la tomografía. La resonancia capaz nos va a mostrar un edema periarticular, pero no va a ser tan específico al mismo tiempo que la gammagrafía tampoco va a ser muy específica. Y en la mayoría de los centros no vamos a contar con dicho estudio. Entonces, eh, tal vez lo más importante para un médico de guardia es confiar en la clínica y en la punción directa que puede ser realizada por cualquiera de nosotros. Existen múltiples sitios de punción, tal vez el de mayor seguridad y el más simple es el suprarrotuliano. Se toma un espacio de 1 a 2 centímetros por proximal de la rótula y 1 a 2 centímetros por debajo, y se realiza una punción en dirección hacia el lado contralateral, paralelo al piso, con la aguja en expiración. Siempre nosotros ya hayamos confirmado previo examen físico que el edema que tiene el paciente es intraarticular. Normalmente en una articulación no edematizada no viene líquido sinovial, pero una articulación edematizada con aumento de volumen, ese líquido sinovial puede tener diferentes características y según esas características también puede tener diferentes causas. Y es por eso que nosotros debemos reconocer qué características pueden ser esas. Lo típico en una artritis séptica es el líquido purulento, de mal aspecto, turbio, viscoso, de mal olor, fácilmente reconocible, ¿no? Ante una entidad inflamatoria, ya sea por artrosis o por alguna lesión, incluso meniscal, es un líquido citrino, inflamatorio, pero ya de una larga data, no es tan aguda. Y ante una patología traumática, sobre todo una afección de algún ligamento cruzado, viene un líquido hemorrágico, como vemos acá. El objetivo de la punción no solamente es diagnóstico, sino también de tratamiento, ya que el hecho de nosotros evacuar ese líquido que se está acumulando en la articulación, brindamos un tratamiento analgésico al paciente, ya que esa distensión de la cápsula es lo que provoca el dolor más que la misma infección per se. Así que le vamos a aliviar por mucho el dolor del paciente. Así que esto no debería retrasarse en pos del tratamiento postquirúrgico. Incluso nos serviría para ya enviar esa muestra para cultivo. Asimismo,
cuando uno envía la muestra de líquido de punción, no solo pide el cultivo, sino también las características físicas del líquido, así como una tensión de gram directa para la sospecha diagnóstica. El tratamiento consiste en el aseo quirúrgico inmediato, como lo dijimos, no debería retrasarse si existe alguna duda diagnóstica, ya que el aseo quirúrgico también va a ir acompañado de una toma de muestra y un envío al laboratorio para su cultivo y su evaluación. Y en general no solo se realiza un solo aseo, sino que muchas veces es necesario realizar 2 o 3 más de acuerdo a cómo está el paciente, cómo está evolucionando. Más, obviamente, un tratamiento antibiótico empezando empíricamente, pero después ya vendría dirigido según el cultivo. Bueno, continuamos con otra entidad que es también bastante agresiva, que es la fractura de pelvis. No es bastante común, pero sí conlleva mucho riesgo, ya que debido a tratarse de una lesión de característica de alta energía, vamos a repasar un poquito de anatomía de lo que es la pelvis. La pelvis en general se considera un anillo osteofibroso en su parte posterior unida por el sacro y en su parte anterior por una articulación de tipo sínfisis, lo que le confiere una estabilidad inherente. Como dijimos, aparte está reforzada por un montón de ligamentos que también aumentan su estabilidad y que la lesión de dichos ligamentos o fracturas en la inserción de estos aumentan también el grado de inestabilidad de las lesiones en estos. También está recubierta por múltiples músculos que se insertan en estos huesos o en sectores vecinos, tanto en su parte interna como externa, anterior y posterior, que vienen ya sea desde la columna, van hacia el fémur, incluso atraviesan la articulación de la rodilla, y todo eso hace que sea un segmento bastante difícil de lesionar, ya que tiene una estabilidad bastante grande y se encuentra bien protegida por todo lo que mencionamos antes, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una lesión a este nivel ya nos indica que existe una gran transferencia de energía, que debemos evaluar lesiones asociadas y que en general el compromiso o el riesgo de vida del paciente no solo tiene que verse con esta entidad, sino también con el de las lesiones asociadas. Y también es importante recalcar que los elementos vasculonerviosos que atraviesan este segmento están bastante dispersos, sobre todo hay que poner atención en esta zona, que es donde es el lecho para el plexo ilíaco, el plexo sacro, acá, así como la corona mortis o corona de la muerte que se encuentra a nivel del pubis. Entonces son múltiples regiones donde una lesión implicaría el riesgo de una lesión vascular, es decir, una fractura implica el riesgo de una lesión también vascular. En su gran mayoría, hasta un 80% de las lesiones vasculares en la pelvis secundarias a fractura son lesiones de bajo flujo, es decir, lesiones venosas, pero al existir riesgo de una lesión de alto flujo, cuando el sangrado o el desequilibrio hemodinámico del paciente es bastante agresivo y no responde a las medidas iniciales, se debe sospechar de una lesión arterial. Como siempre, esto debe ser un enfoque multidisciplinario, siempre valorando el estado hemodinámico del paciente de manera inicial y atento a cualquier signo de pérdida sanguínea como taquicardia, signos de hipoperfusión, pérdida de presión de pulso, etcétera. Sobre todo tener bastante importancia en los pacientes proclives a descompensaciones agudas como niños y ancianos, evaluar ya sea datos clínicos paralelos como el volumen de orina por hora, etcétera,
y una vez sospechada de la lesión, evaluar qué métodos existiría para estabilizarlo, ¿no? La imagenología básica de la pelvis consiste en una radiografía de pelvis frente. eh, no es tan evidente como las otras patologías que vimos anteriormente. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. Como vemos acá, existe una fractura de la rama iliopubiana, tanto como isquiopubiana, existe una diástasis de la sínfisis, tal vez para un poquito más, ser un poco más observador. También existe una diastasis en lo que es la sacroiliaca. Eh, en, eh, en este caso, lo que nos ayuda a entender un poco ese concepto de anillo, ¿no? El anillo pélvico, si se encuentra lesionado en su parte anterior, para que esto se desplace, si es un anillo, también la parte posterior tenía que tener algún grado de lesión, y esto es evidente en esta radiografía. Para ayudarnos con el tema de la planificación y a veces también con el diagnóstico, también se podría pedir una reconstrucción 3D, pero es también muy dependiente de quién realiza el procesamiento de la imagen, el tamaño de la lesión que nosotros veamos. Existen diferentes tipos de clasificaciones, ya que existe mucha diversidad en el tipo de lesiones que existe. Podemos usar clasificaciones de la AO, tanto como la de TILE, etcétera, pero todas las clasificaciones van en orden ascendente de el grado de lesión que tiene. En general, los primeros grados tienen que ver con inestabilidades anteroposteriores, seguidas por inestabilidades laterolaterales, o perdón, es al revés esto, y las últimas son inestabilidades verticales o axiales, eh, por lo que serían las de mayor gravedad. Existen diferentes medidas que uno puede tomar en guardia, pero la mayoría de estas medidas, si no es que todas, tienen que ver con la redistribución del flujo sanguíneo, y para esto se puede usar los pantalones anti-shock, aunque están actualmente en uso restringido, ya que eh, nos dificultan muchas veces la evaluación de las extremidades por algunas lesiones concomitantes en miembros inferiores o fracturas asociadas o heridas también que no pueden ser evaluadas por este dispositivo. También existe un riesgo de síndrome compartimental en miembro inferior por dicho uso, pero en general la ayuda es que nos restringe la expansión del hematoma en la pelvis. El dispositivo de mayor uso y de más fácil acceso es la férula pélvica. Aumenta la estabilidad perdón, de la pelvis por la presión que esta faja o férula pelviana realiza para cerrar el anillo que por la lesión se encontraría abierto. Sin embargo, su uso está limitado a las lesiones, sobre todo del anillo anterior, y que no sean conminutas, ya que si son conminutas estaríamos comprimiendo más el foco, tal vez agravando o poniendo en riesgo la lesión vascular que la pelvis ya tendría. Sin embargo, sí hay estudios que demuestran que mejora la estabilidad hemodinámica del paciente. Sin embargo, esos estudios no superan el grado eh, de, oh, de grado de recomendación B, y ya que no está tan estudiado a largo plazo, ¿no? Al mismo tiempo que las fajas pélvicas se pueden utilizar otros dispositivos con los que se cuenta de manera prehospitalaria, sobre todo este que es un chaleco Kendrick. En ese caso, los proveedores de atención prehospitalaria están bastante bien entrenados al respecto para su uso. También existen dispositivos específicos, como vemos en una férula pélvica específica que nos ayuda incluso a medir el grado de eh, la magnitud de presión que se realiza sobre la misma. La altura a la que debe ir la faja pélvica es a la de los trocánteres mayores, ya que lo que se realiza es una presión indirecta sobre la pelvis para cerrarlo mediante la presión sobre el acetablo
mediante las cabezas femorales y no así sobre la pelvis directamente. Idealmente, en guardia, lo que nosotros deberíamos alcanzar a proveer a este tipo de pacientes con una fractura pélvica es una estabilidad de la fractura por medio de un fijador externo. Existen diferentes tipos de fijación externa y es lo que, según la evidencia, mayor resultado o mejor pronóstico brinda a este tipo de lesiones. Reduce la mortalidad, reduce la tasa de transfusión de estos pacientes. Es importante entender el taponamiento pélvico inherente a cada paciente. La cavidad pélvica en sí es es una región que tiene su presión inherente y que al empezar a llenarse de sangre, es decir, al formarse un hematoma intrapélvico, empieza también a aumentar la presión intrapélvica, llegando a un punto en que la presión del sangrado se iguale con la presión intrapélvica, por lo que se forma un taponamiento intrínseco a la lesión, por lo que llega a limitarse. La fijación externa ayuda mucho en esta medida, ya que evita la diástasis del foco, por lo que ayuda al taponamiento intrínseco que tiene la pelvis. Esta fijación externa puede ser realizada de manera percutánea o abierta, dependiendo del entrenamiento que tenga el médico de emergencias o el cirujano. También puede ser alta o baja, pero requiere un entrenamiento previo. El dispositivo más útil para un médico de emergencias o un cirujano en general es este clamp pélvico. Fácil colocación, obviamente requiere entrenamiento también, pero es un dispositivo que incluso puede ser colocado en la misma guardia y no requiere de fluoroscopía. Lamentablemente, pocos son los centros que cuentan con este clamp pélvico y brindan una estabilidad tanto posterior como anterior, no así como el tutor externo supracetabular o en la cresta, que brinda más una estabilidad anterior. Idealmente nosotros deberíamos contar con un clamp pélvico, es de bastante utilidad, de rápida instalación. Un cirujano o un médico de emergencias entrenado no tardaría más de 5 minutos en colocarlo. Existe una baja probabilidad de complicaciones. La mayoría de los casos brinda una adecuada estabilización de la pelvis, disminuye mucho el sangrado intrapélvico, no requiere, como dijimos, el uso de rayos, pero bueno, la disponibilidad es limitada. Ya habíamos mencionado la fijación interna, es decir, la cirugía definitiva de la pelvis es el mecanismo de fijación ideal, pero está limitado a los pacientes que estén en condiciones de entrar a quirófano para una fijación definitiva. Es decir, tomando en cuenta que es un procedimiento largo y que va a ocasionar un sangrado importante al paciente, la mayoría de las veces no es un procedimiento que se puede realizar por guardia, además que tiene que ser en manos entrenadas. Bueno, esto es un poquito más específico, lo vamos a pasar por alto. Otra medida que está al alcance de cualquier médico de emergencias o de un cirujano de guardia o un traumatólogo es el packing pelviano. Es una medida mucho más agresiva y reservada a los pacientes que no responden a medidas iniciales, como dijimos, ya sospechando de una lesión de alto flujo, es decir, un sangrado arterial más que venoso. Este procedimiento, ya que es tan agresivo, se puede realizar incluso en guardia, como vemos en el video. Eh, Podemos prescindir incluso de quirófano y nada, dado el estado hemodinámico del paciente y la rapidez con el que tiene que ser intervenido. Como vemos en el video, es realizado en la misma guardia, los campos se colocan lo más rápido posible, pasando por alto muchas medidas de asepsia o antisepsia que normalmente se toman en quirófano, pero el estado del paciente lo amerita.
Como vemos, la colocación de campos es bastante rústica, la hace en guardia, el mismo cirujano es el que lo hace. Mientras tanto, el paciente está siendo valorado por las otras especialidades, así también está siendo estabilizado. La incisión es realizada en el mismo lugar. En este caso, lo hacen bajo una sedación leve dado el estado del paciente. Y el objetivo de esto es realizar un taponamiento con gasas, es decir, un packing en el lecho sangrante, que generalmente puede ser un lecho tanto ilíaco como un lecho sacro. Lo que se hace es un abordaje anterior, longitudinal, se ingresa entre ambos rectos y una vez ingresado a la cavidad pélvica, obviamente tratando de no lesionar los elementos nobles, para esto se requiere un entrenamiento, lo que se hace es empezar a ingresar las compresas estériles y se las deja en la cavidad intrapélvica para ser cambiadas o retiradas al cabo de 2 días, dependiendo de si el sangrado se logró controlar o no, o si el paciente va a ser sometido tal vez a un procedimiento adicional como o embolización por algún especialista, pero esto ya nos da tiempo para tratar al paciente, ¿no? Ya estamos saliendo de lo agudo. Exámenes complementarios ya están reservados para una fase más tardía, cuando ya sospechemos, como dijimos, que el sangrado ya es de alto flujo, o pacientes que no tengan respuesta a la reanimación inicial, también se debe sospechar de un sangrado de alto flujo. Las exploraciones vascularias ya reservadas también para el especialista, pero no se recomienda, así que requiere mayor complejidad, como dijimos. Las fracturas expuestas de la pelvis, muy mal pronóstico, alta tasa de mortalidad, sobre todo por el grado de contaminación que tiene debido a la cercanía que existe con, tanto con el ano, el intestino como la uretra. Esto se debe llevar a cabo un aseo cuidadoso, tanto en guardia como en quirófano, pero ya de muy, muy mal pronóstico. Existen múltiples guías de tratamiento. En el caso de las fracturas de pelvis, la mayoría realza lo que es el estado hemodinámico del paciente y diferencia lo que es las fracturas estables de las inestables. Si las fracturas son inestables, hay que tratar de estabilizarlas y una vez estabilizadas, el paciente tiene que estar en constante observación, ya sea en un shock room o en la terapia, evaluado cada cierto tiempo por el riesgo de sangrado que tiene y obviamente un enfoque multidisciplinar, ya que al tratarse de traumas de alta energía, lo más probable es que tenga lesiones asociadas que también pongan en peligro su vida. Las fracturas de cadera, bueno, vamos a hablar un par de cosas sobre las fracturas de cadera, ya que si bien no son consideradas lesiones de emergencia, me gustaría que ustedes sepan que son consideradas lesiones con un alto índice de mortalidad. Diferentes estudios muestran que al año los pacientes tienen un 20% de mortalidad, incluso puede llegar a un 30% al año y hasta un 50% a los 3 años, debido principalmente a las complicaciones de la postración. Existen diferentes tipos de fractura y para ello diferentes tipos de tratamiento, pero cada día de internación que pasa, cada día de retraso en el tratamiento quirúrgico del paciente implica un mayor índice de complicaciones, tanto en el acto quirúrgico como en la rehabilitación y en el pronóstico. Entonces, si bien no son consideradas emergencias traumatológicas per se, deberían ser prioridad en el tratamiento multidisciplinar, ya que la mayoría de estos pacientes son pacientes añosos, pacientes con enfermedades concomitantes, en el que para ser operados necesitan ser estabilizados hasta cierto punto. Bueno, nada más que eso. Eso es todo